¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Dani y el día de hoy les traigo un caso muy popular y muy interesante como ya lo vieron en el título. De igual manera no olviden dejar sus comentarios diciéndome qué casos les gustaría que les traiga las próximas semanas. Era todo lo que necesitaba decirles, así que vamos a empezar. El accidente de Chernobyl, el cual todos nosotros conocemos, fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin o planta nuclear de Chernobyl. Esto sucedió en el reactor número 4 de la planta. Para ubicarnos un poco geográficamente, la planta estaba ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, y estaba a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, que hoy en día es la región de Kiev, capital de Ucrania, y a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. Ojo, quiero mencionar algo muy importante. Todas las fotos que hemos visto de la ciudad abandonada es la ciudad de Pripyat y no la ciudad de Chernobyl como mucha gente piensa. La ciudad de Chernobyl fue fundada primero que Pripyat y es por eso que la planta obtuvo ese sobrenombre de la planta nuclear de Chernobyl. La ciudad de Chernobyl sí fue afectada por la radiación, pero en un nivel muchísimo más bajo que Pripyat, y es por eso que hoy en día en Chernobyl los niveles de radiación son muy bajos y hay gente viviendo ahí como cualquiera de nosotros, viviendo como si nada en nuestras ciudades. Dicho esto, iremos por partes para que podamos entender bien lo que pasó. Vayamos un poquito al pasado antes de que ocurriera el accidente para entrar un poco en contexto. Después de la construcción de la planta, el gobierno de la Unión Soviética decidió fundar la ciudad de Pripyat. Para ser más exactos, los datos oficiales datan que el 4 de febrero de 1970 se fundó la ciudad de Pripyat, precisamente para dar hogar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl y también a sus familias. Pripyat se convirtió en una ciudad muy importante, nombrada una de las mejores zonas para vivir en la Unión Soviética y también era conocida como la ciudad del futuro, ya que contaba con la planta nuclear más poderosa del planeta Tierra, dada que contaba con 4 reactores nucleares y en el resto del mundo solo habían 13 reactores nucleares en distintas plantas nucleares del mundo. Y bueno, estas distintas plantas nucleares a lo mucho solo contaban con 2 reactores nucleares. La planta nuclear de Chernobyl, oficialmente Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, fue construida el 15 de agosto de 1972 por el gobierno de la Unión Soviética para aumentar el uso de energía nuclear y para el desarrollo de armas nucleares en caso de entrar en guerra con algún enemigo muy fuerte como lo era Estados Unidos en ese entonces. El problema fue que la planta tuvo algunos errores de construcción, empezando por la construcción de los reactores que no contaban con un edificio de contención, que es muy importante para los reactores nucleares en todas las plantas, y tampoco se estipularon ningún tipo de medidas de seguridad, y de igual manera había una falta de cultura general enorme en cuanto a la seguridad del lugar, de los empleados y habitantes en las ciudades cercanas. Dado estos errores de construcción, antes del accidente de la planta que todos conocemos, hubo muchísimas fallas en los reactores y hubo un primer accidente en 1982 en el reactor número 1. El accidente no fue tan grave como para tomar medidas severas de ningún tipo y mucho menos alertar al gobierno ni a las personas. Unos meses después el reactor fue reparado y puesto de nueva cuenta en funcionamiento y aparte esto no se conoció públicamente hasta después del gran accidente. Ahora sí volvamos al 26 de abril de 1986, la cual fue la fecha del accidente. Se estaba realizando una prueba en el reactor 4 donde supuestamente se hizo un corte del suministro eléctrico de la ciudad y se quería ver cómo respondían los reactores para que funcionaran sin energía y de igual manera se quería ver cómo volvían a sus niveles normales sin ayuda alguna de la energía eléctrica. El reactor número 4 aumentó su potencia y así se sobrecalentó su centro generando burbujas de hidrógeno en su interior, acumulándose un gran número de ellas hasta que el reactor no pudo contenerlas y eventualmente explotó. La primera explosión hizo que el techo del reactor colapsara y 3 segundos después hubo una segunda explosión la cual destruyó el reactor número 4 por completo. Se dice que la explosión fue porque como había 2 turnos en la planta, el de la mañana y el de la noche, siendo el turno de la mañana el que contaba con los empleados más experimentados, los cuales retrasaron el experimento, y llegado el turno de la noche, los empleados de ese turno no tenían los conocimientos bien claros de los procedimientos y cuando realizaron el experimento no supieron cómo controlar el calentamiento del reactor y es por esto que el accidente se dio. Y bueno, aquí un dato muy cabrón
es que esto disipó muy grandes niveles de radiación y toxicidad, y se estima que estos niveles fueron 500 veces mayor al que fue liberado por la bomba atómica de Hiroshima y 15,000 veces más alto que los niveles normales de radiación. Se llamaron a bomberos de la ciudad, inclusive de la ciudad de Kiev, los cuales no tuvieron ninguna alerta del gran impacto del accidente, no recibieron instrucciones de qué tipo de traje de protección usar, ni mucho menos a qué distancia intentar apagar el fuego, así que recibieron los niveles letales de la radiación, que pues claro, eran demasiado altos. También el fuego que salía del reactor, ya que se había combinado con muchísimos químicos y con muchísima radiación, no se podía apagar al igual de fácil como cualquier otro fuego común. Entonces, pues como todos sabemos, todos estos bomberos fallecieron muchos meses después, dado a los niveles altos de radiación a los que fueron expuestos. Un dato interesante que se supone que todos debemos de saber: 2 segundos expuestos allí en ese tipo de nivel alto de radiación es letal, ya sea que empieces a recibir quemaduras en el cuerpo demasiado graves o también efectos a largo plazo que causan enfermedades muy graves como el cáncer, y también a todas las personas que lo reciben puede causar mutación en el ADN, haciendo que las próximas generaciones de ese ADN pues reciban diferentes cambios en su cuerpo que pues la verdad no son nada buenos. Durante varios días no se hizo nada, el gobierno no comunicó absolutamente nada y le mintieron a todos los ciudadanos sobre el impacto del accidente para evitar cualquier tipo de problemas con relaciones internacionales y también evitar muchísimo pánico entre las personas afectadas. El gobierno tomó acción en un plan de evacuación en la ciudad, diciéndole a la gente que sería una evacuación temporal en lo que se arreglaba el pedo, y así fueron evacuando la ciudad sin decirle a la gente que la verdad no volverían ahí nunca más. Otro problema era que la radiación seguía saliendo del reactor y las nubes, el clima lluvioso y el aire se llevaban la radiación, exponiéndolo a muchísimos lugares de Europa como Escandinavia, una parte de Italia, Austria, Polonia, Checoslovaquia y Ucrania. También el gobierno empezó a pensar en un plan de contingencia y mandaron muchísimos helicópteros a tirar una sustancia química que era conformada por arena, arcilla, plomo, dolomita y boro, que funcionaban como un tipo de protección contra la radiación. Se realizaron alrededor de 1,800 vuelos soltando alrededor de 5 a 6 toneladas de la sustancia, pero no siempre se tiraban al blanco, que era justo el reactor, pues el plan fue una pérdida de tiempo que no funcionó. El gobierno empezó a recibir muchísima asesoría de científicos y químicos expertos en el tema, y uno de los científicos se dio cuenta que debajo del reactor había una capa de agua en la cual había encima otra capa, pero de arena y concreto, que se estaba derritiendo, y por ahí los líquidos se soltaban y se estaban filtrando, y si llegaban a tocar el agua pudo haber sucedido una explosión muchísimo peor, que era alrededor de 10 veces peor que la de Hiroshima, dejando a toda Europa inhabitable por el resto de los días. El gobierno tenía que hacer algo al respecto, así que reunieron a muchísimos voluntarios a limpiar los escombros del techo, ya que no se pudo con robots, dado que quedaban inservibles en cuestión de unos minutos por los altísimos niveles de radiación. Cada persona tenía una pala, la cual tenía que usar para quitar los escombros de grafito que estaban en las barras de control del reactor. Solo tenían aproximadamente 90 segundos para quitar la mayor cantidad que podían de escombros, ya que eran letales los niveles de radiación. Si sabemos que con 2 segundos es letal, ahora imagínense con 90 segundos, que se supone que todavía era estable. Y bueno, a todas estas personas se les ofrecieron salarios muy altos, muchísimos beneficios que los pondrían en una buena posición económica, laboral y social para que pudieran acceder a ser voluntarios. A estas personas se les conoció como los liquidadores, y pues como todos sabemos, todos murieron muchísimos meses después del trabajo por los altos niveles de radiación que recibieron en esos 90 segundos. También el gobierno empezó a juntar muchísimos mineros de toda la Unión Soviética sin explicarles los riesgos que tenía estar expuestos ante tal radiación, así que estas personas pues accedieron. Se dice que fueron alrededor de 10,000 personas para que excavaran un túnel y drenar el agua que estaba abajo de la capa de concreto y también de arena, para que pues así se pudiera evitar la explosión que destruiría toda Europa. Se estima que tardaron aproximadamente 1 mes y 4 días para abrir el túnel por completo, y de igual manera fueron expuestos a los altísimos niveles de radiación, pues eventualmente también murieron. También hubo voluntarios que fueron mandados a sacar cualquier objeto de todas las casas de la ciudad que pudieran contener radiación, y también mataron a todos los animales de la zona sangre fría para evitar que ellos se fueran a otros lugares propagando la radiación. Se estiman alrededor de 600,000 personas que murieron a raíz del accidente, pero también se estima que hubo muchísimo más víctimas a largo plazo
por los mismos efectos de la radiación que provocaron enfermedades como cáncer y mutaciones genéticas. Una vez que se terminaron los trabajos de limpieza de escombros y del túnel que drenó el agua, se construyó un sarcófago para contener la radiación del reactor, y este sarcófago, después de muchos años, se deterioró y hasta el año 2016 se construyó un sarcófago nuevo y muchísimo más grande, que es el que hoy en día cubre el reactor número 4 y está diseñado para aguantar por lo menos los próximos 100 años. Hoy en día la ciudad de Pripyat sigue totalmente abandonada, así como la dejó la gente al momento de ser evacuada tras el accidente. Las fotos y videos que todos conocemos de Pripyat nos muestran la cruda y triste realidad que dejó este accidente, que todos sabemos que fue totalmente lamentable, y hoy en día Pripyat todavía cuenta con altos niveles de radiación, aunque hay ciertas zonas que tienen bajos niveles de radiación y todavía puede ser visitado bajo la supervisión de ciertos guías y empresas aprobadas para proveer la visita guiada. También Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma que, la verdad, yo siendo muy sincero con ustedes, no se volverá a habitar de aquí en muchísimos años, inclusive no se vuelve a habitar nunca más. También les recomiendo muchísimo que vean la serie de Chernobyl de HBO. La verdad es una serie muy fuerte y la verdad nos enseña la historia así como fue de cruda, muy fuerte. La verdad está culero todo lo que pasó, les va a pegar bien cañón, entonces yo les recomiendo que vean esa serie, no se van a arrepentir. Y bueno, ese fue el caso del accidente de Chernobyl. Fue un video un poquito largo porque pues sí es un caso muy complejo, pero la verdad lo amerita mucho para poder explicar el caso lo más breve y detalladamente posible. Y espero que les haya gustado, y si fue así no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También déjenme aquí abajo en los comentarios qué caso les gustaría que les traiga y compartan el video para que esto llegue a mucho más gente. También sígueme en mi Instagram, amigo DaniBoy, y bueno, muchísimas gracias por ver. Yo soy Dani y nos vemos el próximo sábado con un caso diferente. Nos fuimos.